Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 de Marcos, versículos 13 al 17. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la oportunidad hermosa que usted nos da, Señor, para poder leer su palabra. Somos bienaventurados en ello. Lo mismo que leerla, Señor, escucharla y guardarla en nuestro corazón. Por eso, Señor, pedimos para que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de sus hijos e hijas aquí presentes, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en todo entendimiento y en toda buena palabra, Señor. Señor amado, pedimos para que usted prepare nuestros corazones, Señor, nuestra mente para recibir esta enseñanza. Lo mismo, Señor amado, le pido para que usted cuide de mis palabras, mis pensamientos, limpie mi mente, mi corazón, Señor, mis labios de hombre pecador, Señor, porque su palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo, Señor. Por eso le pido la mayor de las prudencias, el mayor de los criterios, Señor, la mayor de las sabidurías que viene de lo alto, Señor, para entregarla adecuadamente. Gracias, Señor Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, como ha sido nuestra tónica durante este último tiempo, el Señor nos ha permitido ir leyendo sobre Marcos, sobre el Evangelio de Marcos. Al momento cuando lo leíamos, recordábamos, o hacíamos presente, mejor dicho, y ahora recordamos, muchos piensan que fue el primer evangelio que se escribió, y los otros evangelios tomaron la enseñanza que da por Marcos. Es un hecho también que está aprobado que Marcos no fue un discípulo directo del Señor Jesús, pero sí muchos piensan que son los sermones y la enseñanza del apóstol Pedro respecto al Señor Jesús. Nos habla de una forma muy directa, nos habla sin darle tantas vueltas, perdón la expresión, pero nos habla de una forma directa y clara sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza y de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por eso es un hermoso evangelio, por ser directo. Muchas personas esto mismo no les gusta mucho porque muchos piensan que el lenguaje no es el más sofisticado, pero el Señor se vale de todos los instrumentos. Se valió de reyes para entregar la palabra, se valió de cuidadores de ovejas, de animales, boyeros, o sea, para, para enseñarnos, se valió de profetas, se valió de distintos hombres para entregar su palabra y se vale ahora en este momento a través del Espíritu Santo para mostrarlo. Así, este hermoso evangelio nos habla de estos días que, eh, que, que transcurren entre la entrada triunfal a Jerusalén y el momento de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si podemos ver, es como una semana muy intensa. Es es una semana en la cual el Señor Jesús, se enfrenta mucho a muchos problemas. ¿Ah? ¿Verdad? No, no está bien, no hay problema. Entonces, el Señor Jesús se enfrenta a muchos problemas
y a muchas dificultades. Pero el Señor no es una persona que ande, o nuestro Rey, nuestro Señor, valiendo buscando conflictos, no es pendenciero, sino que nos muestra la tentación y los ataques que recibió el Señor Jesús. Nosotros tenemos muy presente siempre la tentación de nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio, cuando Satanás, luego de un ayuno prolongado 40 días, se le aparece y tienta al Señor, y las respuestas bíblicas que el Señor Jesús da a Satanás. Pero el Señor constantemente, su ministerio y su vida, estuvo sujeta a tentaciones por parte de Satanás y sus huestes. En este pasaje que hemos leído, en el versículo 13, nos habla de otro grupo de personas. En el capítulo 12 al inicio, nos dice que el Señor estaba enseñando a las multitudes, a sus apóstoles, y también nos dice el versículo 11-27 que junto en ellos estaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y la enseñanza del capítulo 12 es directamente a ellos. No cabe la menor duda por lo que nos dice el capítulo 12-12, que ellos se enojaron, porque el Señor les recuerda la profecía de Isaías, les muestra que ellos eran unos malos labradores o malos arrendatarios, también podríamos decirlo. Y ahora el Señor se enfrenta a otro grupo de personas, que son los fariseos y los herodianos. El capítulo 12-13 nos habla y dice, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Es interesante pensar que ahora el discurso gira en torno no a los sacerdotes, no a los escribas, no a los ancianos, sino que ahora a dos grupos, eh, uno de carácter religioso y otro de carácter político, como un partido político podríamos pensar. Mucho se ha escrito sobre los fariseos, mucho se ha escrito también sobre los herodianos, y es bueno pensar quiénes son estos grupos. No pretendemos esta tarde hacer todo un análisis de ellos, pero sí podemos pensar que los fariseos, y recordar, era una secta, apegados a la ley, estrictos en cuanto a la ley, pero en cuanto al entendimiento espiritual de ella, muy alejados. Tenían por costumbre reflejar lo ostentoso de la ley, lo alejado de lo que pudiera pertenecer a mancharse con otros, y de esta manera la palabra fariseo hoy día llega a nuestros labios o a nuestro tiempo, eh, mencionando a personas que se valen de ver el pecado en el otro y no ver su propio pecado. Pero eran una secta, básicamente de carácter judío religioso, apegados a la ley, pero desconociendo la autoridad de ella, desconociendo al Señor. Y los herodianos, por su parte, eran un partido político de Herodes, de ahí viene la palabra herodianos, Herodes, que ellos tenían una característica que era muy distinta a los fariseos. Ellos, primero que nada, seguían a Herodes, a la dinastía de Herodes, y tenían un carácter helenizante. ¿Qué significa helenizante? Que a diferencia de los fariseos, ellos seguían la cultura griega, helena. ¿Se entiende la idea? Los judíos, fariseos, siguen la ley, la Torá, la antigua enseñanza del Antiguo Testamento, los profetas y la ley. En cambio, los herodianos no siguen esa enseñanza, son judíos también, pero siguen a Herodes, a la dinastía de Herodes, y al mismo tiempo ellos consideran que es mejor la cultura helénica que la cultura judía. Pero tenían algo más. El fariseo confiaba y sabía de la vida eterna. El herodiano no creía en la vida eterna. Esto ocurre todavía. Pero lo curioso es que estos grupos aparentemente contradictorios en sus pensamientos se muestran y se levantan como un enemigo común al Señor Jesús. Por eso, en este momento, llama la atención que el versículo 12-13, estos dos grupos se unieran para enfrentar al Señor Jesús. ¿Y cuál es la idea de ellos? Para sorprenderle en alguna palabra, en algo que dijera mal, en algo que lo hiciera violar la ley. Pero nosotros, si recordamos en Marcos, en el capítulo 3,
en Marcos capítulo 3, versículo 6, miren lo que nos dice, recordemos, vamos a ir un poquito atrás. Dice, y, ¿lo encontraste? Por favor, léalo. Sí, claro. La versión del año 60 dice, y salió, gracias, hermano, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, es decir, se juntaron, tramaron algo, eso pedí tener consejo entre ellos, ¿para qué? Para destruirlo. Marcos ya no está anticipando de lo que va a ocurrir. Como huestes de maldad que se unen en contra del Señor. O sea, ya Marcos en el 3:16, muy al pasar, nos dice que salió los fariseos respecto de un milagro que el Señor había realizado, un hombre de la mano seca que le fue restaurada. Estos hombres traman y establecen ya un consejo, es decir, un acuerdo de voluntades para que para destruir al Señor. Y usa la palabra destruir. Y la forma de destruir a una persona es matándola. Es eso. Pero ahora Marcos vuelve sobre estos dichos y es algo muy parecido a la expresión que le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos. Ahora emergen ellos, estos dos grupos unidos, para sorprender en alguna palabra. Sorprender en alguna palabra significa que el Señor se equivocase, que el Señor fuera en contra de la ley, que el Señor fuera en contra de los romanos, que era el imperio que estaba dominando en esa época en Israel, o que dijese algo que fuera en contra de la cultura misma judía o de la misma cultura que ellos estaban viviendo en contra de los gobernadores. Entonces, de esta manera, ellos quisieron sorprenderles, quisieron engañarlo. Eso es sorprender, engañarlo. No es una sorpresa buena, sino que es un engaño. Y vienen ellos, estos dos grupos, y le preguntan al Señor, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, es decir, que hablas con la verdad y que no te cuidas de nadie, porque tú no tienes problema en decir las cosas porque eres veraz. La verdad va delante de las personas. Muchas veces nosotros también, a propósito de dichos o de cosas que hablamos, nosotros decimos siempre, hay un programa que, no me acuerdo, era un puertorriqueño, la verdad siempre triunfa, decía él. ¿Recuerdan uno que, no me acuerdo el nombre del, ese, Metabolismo TV? Suárez, ese. ¿Se- Sí, ¿se acuerdan? Y la verdad siempre triunfa, decía él. Aquí más o menos la misma idea que está planteando. Maestro, sabes que eres hombre, sabemos, o sea, sabemos quién eres tú, te conocemos, te hemos visto, te hemos escuchado, sabemos cómo la gente te escucha y que no tienes temor, no te cuidas de nadie, es decir, no tienes miedo para decir la verdad. ¿Y por qué? Porque no miras la apariencia de los hombres. Los hombres, cuando vemos a alguien, disimulamos nuestros dichos, disimulamos nuestras expresiones, dicen, están diciendo ellos. Pero a él no le importa si es un gobernante o es una persona muy necesitada. El Señor los trata por igual. Eso es lo que está significando. Tú no te mides en decir la verdad frente a quien te encuentras. Y con la verdad enseñas el camino de Dios. Es decir, nosotros no podemos ir en contra de lo que tú enseñas, porque recordemos que muchas veces ya el mismo Evangelio de Marcos nos va diciendo que el Señor enseñaba la palabra de Dios. Hablaba sobre la ley, hablaba sobre los profetas, hablaba del cumplimiento de las profecías. Y de esta manera, recordemos que nos va diciendo que los hombres, los ancianos, el versículo 12:12, decían contra ellos aquellas palabras, pero temían a la multitud. ¿Por qué temían a la multitud? Porque la multitud escuchaba al Señor Jesús, lo seguía. Y todo este preámbulo va apuntando a decir, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Quién es César? Otro personaje que va surgiendo, el gobernante romano, el emperador romano. Era Augusto en esos años, Tiberio por haber sido después, pero eran el tiempo de que el Señor le dice, estos hombres le dicen, ¿es lícito dar tributo a César? Tributo es pagarle.
es pagar una parte del patrimonio y entregarlo como un impuesto al César. Y la pregunta es, esa es la primera pregunta, y luego es, ¿daremos o no daremos? Y la pregunta es interesante porque si el Señor Jesús les dice, no es lícito dar tributo al César, sería un acto de subversión en contra de los romanos. Si el Señor Jesús le decía que era bueno dar el tributo, dar el tributo a César, iba en contra de la ley, porque el tributo debía ir hacia las arcas del templo. Entonces, era como un dilema en lo que están planteando. Cualquiera de las dos respuestas que el Señor le dé va a ser usada en su contra. Entonces, en este dilema que plantea, el Señor no se enoja, el Señor no se queja, el Señor no elude la respuesta, porque agrega lo siguiente, él percibiendo la hipocresía. Hipocresía significa, hipócrita es la persona que oculta la verdad. Como cuando hermano Alberto, no, era Carlos Jorquera, me decía, me da un abrazo, y ¿dónde está la cuchilla? Así de repente, estaba así tonteando, por supuesto, pero bromeando. ¿Qué significa eso? Que por un lado sonríen, pero por dentro dicen, ¿este quién es? Por un lado, que te vaya bien, pero dentro del corazón, ojalá que pierda todo. Entonces las personas hipócritas son esos, los que ocultan la verdad, los que viven el critos es la verdad, el entendimiento. Hipo es oculto, oculto de criterio. Es algo una persona falsa, son risas falsas. Entonces aquí nos dirá percibiendo, percibir es tomar, sabiendo con quién está hablando, porque el Señor mira el corazón de los hombres, le responde de la siguiente manera: ¿por qué me tentáis? Tentarlo es llevarlo a pecar. Eso es lo que les dice el Señor. ¿Por qué me tentáis? Porque el Señor sabe cuál es la respuesta que ellos quieren y esperan. Ellos no llegaron con una pregunta diciendo a ver qué podemos preguntar o improvisaron. Esta pregunta ellos la traían de antes. El consejo, el deseo de pillar al Señor, de sorprender al Señor, no viene en ese momento. No es como cuando uno dice, ¡ay, qué buena pregunta se te ocurrió! Sino que ellos llegaron amenazando al Señor. No olvidemos que los discursos del Señor son públicos, no es un discurso de uno a uno, sino que están a lo menos presentes los apóstoles. Y el Señor les dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen en esta situación? Pero no por esta pregunta para que el Señor huyera de la pregunta, sino que el Señor les dice, ¿por qué me quieren hacer pecar? Es Satanás obrando. Porque pretenden sorprender al Señor. Traedme la moneda para que la vea. La moneda. No dicen tráigame una moneda, tráigame la moneda. El instrumento de cambio comercial que tenían los romanos. Y se la llevaron. Me llama la atención que dice traedme la moneda para que la vea. No habían otras monedas válidas. Es como, es como si nosotros, por ejemplo, eh, empezáramos nosotros a usar otra moneda. Si nosotros vamos a otro país, ocupamos la moneda de ese país. ¿Cuál es la moneda? La de César. ¿De quién es esta imagen? Les pregunta. Y la inscripción. Inscripción a César, decía. Moneda de César. Un instrumento válido para poder pagar, para poder realizar comercio. ¿Y de quién es la imagen? Y aparecía la imagen de César. Entonces, la respuesta del Señor es sorprendente, porque le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quizás esta sea una de las palabras, una frase más conocidas por los cristianos y por el mundo en general. ¿Qué significa esto? Dar a quien le corresponde lo suyo. Entonces,
después de este preámbulo, de poder ver el texto, que lo que va significando, nos corresponde a nosotros pensar qué es lo que le corresponde a César, qué es lo que le corresponde a Dios. Pensemos por lo más simple, digamos, qué nos va diciendo la palabra. Los invito a que abramos Romanos, en el capítulo 12. Capítulo 13, y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo a la iglesia. Capítulo 13, Romanos capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 y después vamos a saltarnos al versículo 5 en adelante. El versículo 13:1 de Romanos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométanse a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Este es un golpe fuerte, ¿no? Claro que es fuerte, porque va en contra de nuestro entendimiento de las cosas. Esto va en contra de lo que yo pienso políticamente, o lo que yo creo respecto a un gobierno. Que atrás un hermano nos decía: algún día la política va a tocar a tu puerta. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, pero ahora el Señor está golpeando a tu puerta y nos dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y esto es raro, porque a mí no me gusta este presidente, no me gusta el alcalde, me gustaría que la alcaldesa fuera, aunque ella se niega, pero va ascendiendo, el Señor la lleva llevando, ¿no? Que es palabra profética. Entonces, ¿qué pasa? Porque no hay autoridad, es decir, ninguna autoridad del mundo, sino parte de Dios que la ha establecido. Y eso cuesta entenderlo, porque yo tengo mis convicciones y que son bastante válidas, y el hermano Nelson tiene una, el hermano Alberto, el hermano Stalin tiene otra, las hermanas tienen otra. Puede ser que coincidamos en muchas de ellas, pero dice las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto nos coloca incluso en las dictaduras. Es fuerte eso, es fuerte, porque usted me podrá decir, este dictador, sí, pero aquí el Señor no dice levanta pancartas, sino obedece, somete. Vamos al versículo 5 por ahora, un tema bien importante y bien interesante que el Señor nos está llevando. Dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a obedecer a las autoridades no por el castigo, sino por conciencia. ¿Cuál conciencia? La cristiana, la de Dios, la bíblica. No el deseo de Carlos Olivares, de que tal persona sea presidente, o tal persona sea la alcaldesa, o tal persona sea el alcalde, sino por conciencia cristiana. Por lo cual es necesario estar sujetos no por razón del castigo que me pueda llegar, sino por conciencia y deber cristiano. Y el versículo dice 6: pues por esto pagáis también los tributos. Ah, miren, la palabra parecía. Pagamos también los tributos porque son servidores de Dios quien atiende continuamente a estos mismos. Servimos a Dios, servimos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Aquí no es evadirse y hacerse simpático no pagando los impuestos. Aquí Pablo, la palabra, nos está diciendo claramente que tenemos que cumplir con nuestros impuestos. ¿Cuántas veces nosotros nosotros hemos dicho: no te preocupes, yo no, guárdate el IVA? Y decimos: bien, me hizo un descuento. O falseamos los valores, las facturas, para después decir: oye, pagué menos, para después tener un mejor ahorro. Y hay delitos tributarios en eso. Pero aquí el Señor nos está colocando las cosas más complicadas, porque no dice no solamente por el castigo de ir a la cárcel por falsificar facturas o boletas,
sino que ahora el Señor nos dice que tú debes de obedecer y pagar tus impuestos y tu tributo por conciencia. ¿Y cuál es la conciencia? La que Dios te ha dado, la que Dios te ha dado entendimiento. Yo no soy un ladrón, pero sí no quiero pagar el IVA. El IVA es impuesto a valor agregado. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos amados, el cumplir con nuestros tributos, con nuestros impuestos, el Señor la lleva a una dimensión mucho más alta. No es para ahorrarte, no es una carga tributaria, no es un castigo, sino que es un acto de amor. Aunque nos cueste reconocerlo. No importa, no paguemos la micro, si total, todos pasan colados, yo también voy a pasar colado. Se siente rico pasar colado. No, aunque nos duela, aunque nos cueste. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está clarito en ese sentido la palabra, ¿no? Es pesado porque el IVA significa un 19%. Imagínense algo que vale 100, 20% menos. Es harta plata. Tengo un buen ahorro. Pero no pagamos por castigo, sino porque ahora pagamos por amor, por conciencia. Pero más que la conciencia humana, es la conciencia espiritual, que significa el amor al prójimo. Es eso lo que Pablo está enseñando. Ahora el Señor, y lo que dijo el Señor Jesús, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Qué es lo que es de la iglesia? ¿Qué es lo que es nuestro? Y aquí vamos a entrar en un problema también grande nuestro, porque muchas veces pensamos y decimos, no, voy a la iglesia, pero también en la iglesia hay compromisos. Y perdón que entre en esta área, y no estoy hablando de Carlos Olivares. Me tocó hoy día hablar de esto. Nos tocó a nosotros aprender de esto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Las ofrendas que son necesarias. ¿Por qué tenemos que traer ofrenda blanca? Que muchas veces no la traemos. Y digo, no la traemos. ¿Para qué es la ofrenda blanca? ¿Para qué es la ofrenda de amor? No, es para mostrar que yo tengo, ¿no es cierto? No, no es cierto. ¿Es por qué? Por amor. Por amor. Por conciencia. Por preocupación de los unos a los otros. Porque hay muchas necesidades. Hay hermanos que tienen más, otros hermanos que tienen menos. Pero frente al Señor somos iguales. Pero el que tiene más tiene el deber, tiene la obligación, tiene el imperativo de ayudar al que tiene menos. Eso es bíblico. Yo no estoy inventándolo. En Hechos dice que ponían todas las cosas en común. Entonces tenemos que cambiar nosotros nuestro entendimiento de las cosas. Y tenemos, vuelvo a insistir, tenemos, no estoy diciendo tienen, tenemos que cambiar nuestro entendimiento de las cosas. La ofrenda blanca, la ofrenda de amor, para que sea adecuadamente administrada. Las ofrendas en dinero. Tenemos que preocuparnos. No podemos ser como aquellos, vamos al templo y ahí compramos la palomita y la entregamos en sacrificio. Tenemos que partir en nuestros propios hogares, en nuestras propias familias, aprendiendo lo que significa ofrendar. No haciendo sonar las monedas, no andar mirando cuánto he hecho este y cuánto he hecho yo, sino que ofrendando para el bienestar de la obra, para que sea adecuadamente administrado. Y viene una palabra que yo sé que es más complicada todavía, porque hasta ahí vamos bien, podemos aceptarlo. Los diezmos. Los diezmos es un compromiso que yo asumo como miembro de la iglesia. Y la Biblia me dice no un 1%, como dice la tele, no un 2%, no un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6, ni un 7, ni un 8, ni un 9, sino que me dice el 10% de lo que yo recibo.
y lo entrego en amor, en conciencia, para la iglesia, para que sea adecuadamente administrada. Y no para que el pastor se haga rico, sino por el bienestar de toda la obra. Necesitamos apoyarnos en eso, y eso es de Dios. Y por eso oramos, y por eso pedimos que el Señor ponga una buena tesorera, un buen tesorero, para que le dé sabiduría en la administración, para que las cosas del Señor también podamos crecer en el Señor. Porque la familia, esto no es porque el Señor diga, hoy día me falta plata y necesito plata de ustedes. No, si el Señor nos está dando esta oportunidad para ir en amor hacia los hermanos, en amor hacia la iglesia, en honra y alabanza hacia el Señor. Y esto tiene un fundamento mayor. Si nosotros vamos a 2 Corintios, 2 Corintios, miren lo que nos dice 2 Corintios en el capítulo 8. Dice, respecto a la ofrenda que hicieron los hermanos de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia es su gozo, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han andado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La Biblia, la palabra nos está diciendo que el ofrendar, que nos está enseñando que el aportar, nos está enseñando que el diezmar produce abundancia de gozo. Hay abundancia de gozo cuando diezmo, hay abundancia de gozo cuando ofrendo. Y es un privilegio poder hacerlo. ¿Por qué pensamos de esta manera? Porque también es una muestra de amor. ¿Y por qué yo pienso y digo, he hablado de la tesorería y perdón, no estoy hablando de la hermana específicamente, ni de la hermana, ninguna de las dos hermanitas, sino que hay una administración en el Señor que nos permite mirar e ir en apoyo a la iglesia y de las obras de la iglesia. ¿En qué se manifiesta esto? El pastor podrá pensar, aquí tengo la agüita, la guardé acá. ¿En qué podrá pensar? En los beneficios que tienen que haber para la iglesia. Agua, luz, servicio, lo discutimos en una asamblea congregacional. Y perdón que sea tan claro, pero tiene que ser entendido de esa manera. ¿Por qué nosotros diezmamos? No es para demostrar que miren toda la plata que yo gano, sino en humildad me desprendo de lo que he recibido, reconociendo que pertenece al Señor. Entonces, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, el diezmar en nuestra iglesia no es un acto para que el pastor se haga más rico. Por eso también discutimos de un sueldo pastoral y lo recibimos con amor y agradecimiento. Y pensamos en los que vendrán después. Y pensamos en que el Señor va a hacer crecer su obra. Y pensamos en el cuidado que tenemos que tener de los dineros que son del Señor. Por eso, mis amados hermanos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hagámoslo con gozo. Yo sé que cuesta al comienzo. O muchas veces vienen las pruebas de debilidad. No voy a tener plata para cubrir. ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? Porque nos proyectamos. Pero créanme, amados hermanos, que el Señor nos bendice. El Señor nos bendice. ¿Y por qué diezmamos? Porque lo hacemos en privado, con respeto. Nadie se jacta, ni de lo poco, ni de lo mucho. Porque ponen todas las cosas en común.
Por eso, damos gracias al Señor por la posibilidad que nos da de gozarnos y de participar con agrado en la obra del Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con dolor, ni por necesidad. Nadie debe diezmar ni ofrendar diciendo si doy 10 pesos o doy 100, el Señor me lo va a multiplicar y me da 1000. Eso no es. Lo hago con generosidad, pensando en el Señor, pensando en mis hermanos. Porque Dios ama al dador alegre. Diezmamos alegremente, diezmamos con gozo. Eso es con conciencia. Eso es entendimiento espiritual. Eso es decir, Señor, ahí está mi ofrenda, ahí está mi diezmo. Ahí, Señor, cuídame, Señor, y yo sé que tú vas a proveer. Es una muestra de confianza. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que tenemos que ir más allá. Y si el pastor algún día le dices, hermanito o hermanita linda, páseme su colilla de sueldo para ver cuánto es lo que usted recibe de sueldo para sacarle la cuenta. Ese día váyase. Ese día váyase. Porque el dinero no es para los hombres. Nosotros entregamos en conciencia, confiando en el Señor, que Él nos ha dado esa posibilidad. Y sé que el Señor me va a cuidar, me va a proteger y me va a prosperar. Hermanos, no es un salto al vacío, es una muestra de gozo, de agradecimiento y de hablar de Dios en nuestro corazón. Cuando yo me pongo mezquino, estoy faltando al Señor, porque el Señor dice, el Señor es el que da abundancia en vosotros, es el Señor el que produce la abundancia en nosotros para que nosotros abundemos en todas las cosas. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Dónde empieza la caridad? Casa. ¿Dónde empieza la caridad? El amor, no en la esquina, no al amigo que juega con la pelota o hace malabares, que bien merecido tiene su moneda. Pero el amor, la caridad, no comienza en eso, comienza acá, en la iglesia. ¿Acaso le vamos a negar a nuestros hijos el pan? ¿Acaso no vamos a pensar todas las necesidades que tenemos que cubrir? Y pudiera suceder, hermanos, que nadie quisiera diezmar, que nadie dijera, ¿saben? No creo en eso. Yo soy cristiano, pero no creo en eso. ¿Sabe que la iglesia, el Señor igual la va a cuidar? La iglesia igual la va a cuidar el Señor. No es por nuestra liberalidad, no es por nuestro bolsillo que la iglesia se sostiene, sino que se sostiene por la acción de gracia de Dios. Así que, hermanos amados, los invito a que reflexionemos. Yo sé que es un tema muy amplio, pero aquí dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pensando como hombres, no pensando en el castigo, sino pensando en conciencia. Y la conciencia que nosotros tenemos es distinta al mundo. Es la conciencia que Dios ha improntado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos ha permitido leer su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, aprendemos, Señor, a conocer su voluntad. Pedimos ser amados, sus cuidados para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de sus hijos, Señor. Señor Santo, pedimos de su bendición, pedimos de sus cuidados, Señor.
para aprender a ser buenos administradores, Señor, de las cosas suyas, Señor, porque todo es suyo, Señor, de las cosas de los hombres, Señor, en el trabajo, Señor, en nuestra economía, Señor. Y al que está pasando por dificultades, Señor amado, yo le pido, Señor, que usted lo prospere, lo cuide, Señor. Que los hermanos podamos tener conciencia, Señor, de los cuidados que merecemos y necesitamos cada uno de nosotros, Señor amado. Le pido, Señor amado, que usted derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, Señor. Porque, Señor, usted es el dueño de toda nuestra vida, de todas nuestras cosas, Señor. Su palabra nos enseña a través de Job cómo usted dio y cómo le quitó, Señor, y cómo lo prosperó, Señor. Pero todo es por su bendita voluntad, Señor amado. Por eso, Señor, presentamos esta tarde nuestras vidas ante usted, Señor, pidiendo de la sabiduría que viene de lo alto, Señor. Aprender a tener esa conciencia de amor y de misericordia hacia los hermanos, Señor, entendiendo que usted, Señor, es el dueño de todas las cosas. Usted es el dueño de mi trabajo, Señor, es el dueño de mis estudios, es el dueño de mi patrimonio, Señor, es el dueño de mi pobreza, Señor, es el dueño de todas mis necesidades, Señor amado. Por eso, Señor Santo, confiamos en usted, Señor. Confiamos en usted, sabedores que usted está obrando en medio nuestro. Gracias, Señor Santo. En bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que se nos bendiga.